Bien, estudiantes, hoy día en el curso de Biología de Animales Acuáticos revisaremos algunos aspectos de la reproducción y la estructura anatómica de ovarios, en el caso de salmones particularmente. Para recordar algunos aspectos de las clases de Biología General que analizamos en semestres anteriores, vamos a recordar que cuando un pez se encuentra durante el proceso de gametogénesis, es decir, de desarrollo de sus gónadas, sufre los procesos de la meiosis. Y durante la meiosis 1 vamos a observar que el ovocito, que está avanzado y que lo conocemos como ovocito 1, presenta una cantidad de cromosomas 2N y el material genético es 4C. A veces esto nosotros lo indicamos como 4X también. Entonces 2N cromosomas, 4C ADN. Una vez avanzada la meiosis, ¿cierto? Se produce la división y pasamos de la etapa de ovocito 1 a ovocito 2 mediante la primera división meiótica, lo cual nos permite reducir los cromosomas a N y el material de ADN a 2C. En este momento se genera la liberación también del primer corpúsculo polar, que se lleva la mitad del material genético que nos queda reunido en el ovocito 2. En este proceso ocurre en el caso de los salmones la ovulación y este ovocito 2 se encuentra ovulado dentro de la cavidad abdominal de la hembra. Esta etapa de ovulación, ¿cierto? En el caso de los salmones es diferente al resto de los peces, pues ocurre debido a la anatomía del ovario, cuyo nombre se conoce con el nombre de ovario gimnoario. Permite que el ovocito no pueda salir, impide que el ovocito salga inmediatamente al medio externo del cuerpo del animal, de tal forma que el ovocito se ovula a la cavidad corporal. En el caso de los salmones, a 10 grados Celsius estos ovocitos se mantienen aproximadamente 10 días dentro de la cavidad abdominal sin comprometer calidad de ovocito. Sin embargo, si la hembra no es desovada dentro de estos 10 días, es decir, reuniendo 70 unidades térmicas de desarrollo del ovocito dentro de la cavidad abdominal, entonces en ese caso comienza a haber un deterioro de la calidad de los ovocitos y comienzan a sobremadurarse. De ahí el hecho de la importancia de poder realizar palpajes previos a la ovulación, de tal forma de poder determinar el estado de los ovocitos dentro de la cavidad abdominal y poder planificar entonces los procesos de desove que impliquen el desove antes de que se cumpla todo este periodo de 10 días de los ovocitos dentro de la cavidad abdominal. Este es un hecho muy relevante, puesto que comienza a haber una pérdida de fertilidad y por lo tanto de productividad. Una vez que el ovocito se encuentra en la cavidad abdominal y se realiza el desove de forma artificial, estamos hablando aquí de forma artificial, ¿cierto? Se produce la fecundación. En el momento en que se une el espermatozoide con el ovocito, se reanuda la meiosis, conocida ahora como meiosis 2, y conlleva a la última reducción de material genético, pasando a un ovocito 2, ¿cierto?, con un N cromosomas y C ADN, quedando en estado haploide justo previo a la fusión de los pronúcleos femeninos y pronúcleos masculinos. De tal forma que la meiosis 2 solo termina cuando el espermatozoide toca la cubierta del ovocito, y que en el caso de los peces, de estos peces en particular de los salmones, lo hace a través de una única zona que se denomina micrópilo. Concurrentemente con esta producción de ovocito 2 también se libera un segundo corpúsculo polar que lleva, ¿cierto?, la mitad del material genético que se produjo producto de la división 2. En este momento entonces, y cuando se produce la fusión de los pronúcleos femenino y masculino,
conocemos ahora el nuevo nombre de la célula y ahora constituye lo que es un óvulo. ¿Ok? Para recordar, la ovogénesis en general en mamíferos ocurre en un periodo embriofetal, ¿cierto? Tempranamente los ovocitos por divisiones mitóticas generan ovogonias, perdón, y espermatogonias en la línea masculina. Se genera entonces un ovocito 1. Dentro del ciclo celular tenemos que pasamos por la fase G1 y síntesis. En la cantidad de material cromosómico tenemos 2N cromosomas, y producto del final de la etapa del ovocito 1, como anteriormente les mostraba, tenemos una célula, ¿cierto? Un ovocito 1 que tiene 2N cromosoma, 4C ADN. En este periodo pasa a la etapa G2 en el caso mamífero y corresponde a la etapa de niñez en nosotros como mamíferos, ¿cierto? Que se mantiene un ovocito 1 por una gran cantidad de tiempo. Para cuando ingresa a la pubertad se reanuda, se inicia la primera división meiótica, ¿cierto? El ovocito de la prometafase pasa a meiosis 1, generando un ovocito 2. Dando cuenta de un ovocito 2 que tiene una constitución genética de N cromosomas y 12 ADN. Finalmente, y solo cuando se produce la unión de la cabeza del espermatozoide con la membrana plasmática del ovocito, se gatilla el inicio y finalización, por tanto, de la meiosis 2, donde el ovocito, ¿cierto?, termina como una constitución genética de N cromosomas y C ADN, listo para que se fusione el pronúcleo femenino y masculino y se constituya entonces el óvulo. En esta imagen observamos fotografías del ovario de una hembra de salmón. Vemos que hay láminas ovígeras, a estos paquetes se les llama láminas ovígeras. Observemos con detención que hay membrana, una membrana folicular que cubre a cada ovocito en este caso, ¿cierto? Adentro se encuentra el ovocito. Y estos son ovocitos vitelinos 1, con una constitución cromosómica 2N y 2C de ADN, también conocidos como ovocitos 1. Los ovocitos previtelogénicos también pueden encontrarse en este ovario, que constituirían este tipo de ovocitos de menor diámetro. Estos serían los ovocitos vitelinos 1, ovocitos previtelogénicos, y también observamos unas manchas oscuras que corresponden a ovocitos atrésicos, es decir, en degeneración. Observemos en esta slide que la lámina ovígera es muy fina, se ha disminuido, lo que nos indica que está en un estado de desarrollo un poco más avanzado. Sin embargo, aún es posible encontrar ovocitos tempranos, más pequeños que estos, se denominan ovogonia, pero aquí observamos que ya la membrana folicular está mucho más fina. Y si hacemos un corte histológico de este ovocito, observaríamos esto: mucho vitelo, ¿verdad? Y membranas que cubren al ovocito, membranas foliculares. Las membranas que constituyen los ovocitos de los peces se conocen como desde adentro hacia afuera, como la membrana, la zona pelúcida, la granulosa, esta película de monocélula, y finalmente la teca. En este corte histológico observamos que hay un gran ovocito vitelino 1, pero también observamos ovogonias y ovocitos previtelogénicos caracterizados por tener un núcleo en estado de vesícula germinal, un citoplasma más bien escaso, ¿cierto?, y de forma irregular, y las ovogonias que se encuentran entonces en el intersticio de este tejido. En producción si observamos un ovario, ¿cierto? Un ovario del tipo gimnoario, como les mencionaba anteriormente, el cual se caracteriza porque no hay un conducto continuo entre el ovario y el poro genital, sino que hay una estructura que está discontinua y por tanto
el ovario tampoco está cubierto completo por una membrana ovárica. Si ustedes se fijan aquí se nota muy bien en esta zona que no está rodeado como un cilindro o un tubo la membrana, sino que acá queda abierta. De tal forma que cuando este ovario madura, como está en esta imagen, es un ovario maduro, pero no está ovulado. ¿Y por qué no está ovulado? Porque estos ovocitos se encuentran todavía insertos dentro de la membrana de las láminas ovígeras. Cuando este ovario ovula, estos ovocitos caen en la cavidad abdominal, ¿verdad? Y entonces esto comienza a adelgazarse. Como se observa en esta imagen, por ejemplo, estos son los espacios de un ovario ya desovado. Acá vemos la vejiga natatoria, allá en el fondo observamos el riñón, aquí vemos ciegos pilóricos del tracto digestivo y por lo tanto aquí estamos observando la cavidad abdominal de un pez salmonídeo que ha ovulado, que ovuló y además que normalmente quedan algunos ovocitos en la cavidad abdominal sin ser eliminados totalmente. Vemos unas manchas amarillas que corresponden a ovocitos en proceso de degradación, ¿cierto? Y ovas que finalmente, como no fueron ovuladas, van a terminar siendo reabsorbidas. Aquí vemos algunos estados amarillos y corresponden a ovas que ya han sido reabsorbidas celularmente. Aquí observamos nuevamente en una imagen macroscópica un ovario desovado y ustedes vean cómo la membrana queda flácida, sin la estructura compacta que veíamos en dos imágenes atrás, donde cada membrana folicular estaba con un ovocito en su interior. Aquí vemos un proceso intermedio antes de que se encuentre así, y vemos entonces todavía algunos ovocitos que quedan en este ovario y vemos los folículos vacíos, producto de la liberación del ovocito, ¿okay? Que en este caso serían ovocitos vitelinos 2 con N cromosomas y 12 ADN, porque aún no han reanudado la meiosis 2. Nuevamente un ovario, aquí se observa muy bien cómo la membrana folicular, ¿cierto? O sea, la membrana ovárica cubre prácticamente la mitad del ovario y la parte interna no está cubierta por membrana. Esto es una diferencia entre los tipos de ovario de otros peces teleósteos, donde en su gran mayoría los peces no salmonídeos presentan entonces una membrana que envuelve a todo el ovario y siguen un poro genital para el desove. En el caso de salmones, este ovario se denomina ovario gimnoario porque la membrana ovárica no cubre a todo el ovario y quedan estas estructuras libres que son las laminillas ováricas, que quedan libres en la cavidad abdominal y por ello los ovocitos son ovulados primero a la cavidad abdominal. Entonces no es sincrónico en el caso de los peces, de los salmones de cautiverio al menos, no es sincrónico la ovulación con el desove. Se ovula primero, los ovocitos están en la cavidad abdominal y dependiendo del día que se planifique el desove, se va a producir el desove, ¿cierto? Y por tanto la fecundación. Observamos una fotografía con mayor magnitud, ¿cierto? A través de una lupa, donde vemos claramente las bolsas, los espacios, los folículos, que es el término, donde se encuentra el ovocito, se encontraba el ovocito que ahora ya está ovulado. Y aquí observamos algunos ovocitos que no se ovularon y que están en reabsorción. Folículos posovulatorios se denominan. Nuevamente, estos folículos posovulatorios comienzan a ser atrésicos, es decir, a degradarse, ¿cierto? Y son fagocitados por células especializadas de la membrana folicular para su eliminación. También vemos otros que ya están en mayor avance y también folículos vacíos, ¿verdad? Muchas gracias.